Hey, ¿cómo estás? Qué gusto volver a saludarte. Primer episodio de Nuevo Orden del 2026. Qué locura, este año arrancó acelerado. Ha sido un año que nos agarró de sorpresa en muchas áreas, viene muy revolucionado y eso es bueno. Eso es bueno. No sé cómo haya sido tu arranque del año, pero al menos desde mi ángulo, desde mi punto de vista, ha sido un año que va corriendo. Es bueno porque quiere decir que hay cosas nuevas que Dios está haciendo, pero también es importante ver y entender el pulso de lo que sucede en nuestra nación, en el mundo entero. No sé, creo que estamos en épocas muy reflexivas donde tenemos que ser analíticos y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe muy puntualmente hacia lo que Él está hablando en este tiempo. Pero bueno, arranquemos. Primer episodio de Nuevo Orden. Ya sabes, plasmemos ideas y dejemos que el Espíritu las lleve a donde Él las quiera llevar. ¿Listos? Arrancamos. Quiero hablarte un poco acerca de cultura customizable. Sabes, desde hace mucho tiempo he venido escuchando el tema de custom. No sé si a ti te gusta algo en tu vida, pueden ser tenis, puede ser ropa, pueden ser trajes. Hoy en día, la cultura ya no es como hace algunos años, donde tú ibas a una concesionaria, a una tienda, comprabas algo que era prácticamente lo que el diseñador, lo que la marca ha querido producir, te lo ponías, veías tu talla y entonces listo, ¿no? Y de hecho, cuando tú ves a un amigo que tiene unos tenis que te gustan, lo primero que dices es, ¿qué talla eres? ¿No? Y si eres de la misma talla, ya le hiciste porque tienes un par de tenis nuevos, básicamente. Y hace unos años, el auge del custom ha venido creciendo de una manera exponencial. Yo recuerdo hace un par de años que íbamos a tener una boda, ¿no? Y de repente, por cierto, era la boda de Liud y de Amsi, y de repente llega un amigo que le dice, oye, yo conozco a alguien que hace trajes a la medida, puede hacerte tu camisa a la medida. Fue increíble ver eso. O sea, cada medida de su cuerpo, cada botón, cada inicial, cada corte de manga, cada corte de cuello, todo fue exactamente como se eligió en esa reunión. Eso fue impresionante. Una camisa la podías hacer exactamente a tu gusto. Ahora, en esta época estamos revisando equipos de in-ears para la iglesia y es impresionante cómo ya no solamente el transmisor, sino los audífonos. Un audífono genérico bueno para poderse usar en la alabanza puede costar unos 2,000, 2,500 pesos. Pero unos in-ears custom, que quiere decir que es exactamente el molde de tu oído, puede ir hasta los 8, 9,000 pesos. Eso es increíble. La cultura custom ha invadido todos los ámbitos de nuestro mundo. Hoy prácticamente cada uno de nosotros puede tener lo que quiere tener de la manera y en el momento que lo anhela, ¿no? Si lo vemos en autos de alta gama, o sea, hace poco vi un documental de Ferrari. Ferrari no tiene un Ferrari estándar. Tú diseñas sus interiores, la llave, los colores. Es impresionante el nivel de customización que puedes tener. Y eso se ha vuelto un objeto de deseo. Ahora, a esto le llamo cultura custom, porque lo que sucede en el mundo inevitablemente termina por transicionar en nuestras vidas, en nuestra cosmovisión y en nuestra espiritualidad. Y no puedo dejar a un lado el pensamiento del ser humano, cómo ha sido modificado a través del tiempo y el fruto de eso es esta cultura custom. Immanuel Kant nos pone en evidencia este pensamiento donde la mente estructura la realidad, ¿no? Es mi mente la que determina si lo que hay en mi entorno es real o no es real. Yo pongo el valor a las cuestiones estéticas. Esto se da mucho en el modernismo. Ahora recordemos que ya no vivimos en el modernismo, ahora vivimos en el posmodernismo. Y en el posmodernismo la identidad es fluida. El pensamiento
es líquido. Ya no hay una estructura real, sino que cada uno de nosotros va estableciendo en su propio pensamiento cómo debería de ser la realidad en la cual nos movemos y nos desenvolvemos. Y esto es un grave conflicto, porque sin estructura, sin paradigmas, sin límites, la verdad prácticamente se desdibuja. No quiere decir que no exista, quiere decir que somos incapaces de verla, de reconocerla y de aceptarla. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto porque en una cultura donde todo es a la medida, se generan graves conflictos en el ser humano. Lo primero que podemos denotar del grave conflicto de una cultura customizable es la poca tolerancia a la frustración. Vivimos en una generación donde cada vez es más difícil ver a hombres y mujeres con carácter. Somos fáciles en encender, tenemos poca resistencia a las cosas inevitables de la vida. Nos desmoronamos rápidamente, la ansiedad está por los cielos, la depresión nos inunde. No tenemos la estructura mental para soportar el entorno en el cual nos desenvolvemos. Y eso tiene mucho que ver con una cultura custom, una cultura donde todo es haz y sé lo que quiera hacer. Sonó a Barbie Girl, ¿verdad? Pero bueno, ese no era el tema. Ya no podemos tolerar algo que vaya en contra a mis deseos, a mis sueños, a mis anhelos. Se nos rompe la pequeña burbuja de identidad fluida que a través del posmodernismo se nos ha intentado inculcar. Y eso se vuelve muy complejo. Por eso vemos a niños de 40 años haciendo berrinches por no obtener aquello que anhelan obtener. También podemos ver cómo a través de este pensamiento se ha disminuido la capacidad de sacrificio. Amo la palabra sacrificio, porque creo que sacrificio es importante para avanzar, para construir, para entender. Y hoy vivimos en una generación donde prácticamente el sacrificio se ha condenado. Hablar de sacrificio es hablar prácticamente de un pensamiento retrógrada que nada tiene que ver con esta realidad que hemos construido. Por eso temas como disciplina, como visión, como ser parte de un equipo nos cuesta tanto en nuestra generación. Porque ya no se trata del equipo, de la visión, ya no se trata de ser parte de algo mucho más grande. Hoy solo se trata de los pequeños y míseros objetivos que puedo alcanzar por mis caprichos. Por último, creo que refuerza mucho la cultura narcisista en la cual vivimos. Y esto es un grave peligro, incluso dentro de la iglesia, donde el individuo básicamente solamente busca su bien, sin importarle el destruir y destrozar los corazones de la gente que está en sus entornos. Esto es completamente contrario al mensaje del Evangelio. Cuando yo veo la cultura y todo lo que hay en el entorno customizable, me aterra pensar que esa cultura pueda llegar a entrar por las fronteras de nuestras iglesias. Porque Dios no es customizable, el Evangelio no es customizable y la iglesia no es customizable. Podremos intentar modificar cosas que nos hagan más sentido al mundo actual en el cual vivimos, pero la verdad no puede ser customizable, porque el día que la verdad sea customizable dejará de ser verdad. La verdad es la estructura primaria desde los siglos y para los siglos. Es una estructura eterna, dada y establecida en Dios, la cual no puede ser modificada, porque en Él no hay sombra de variación. Qué complejo es que el ser humano está tan acostumbrado a esta identidad líquida, a este pensamiento fluido, a esta cultura customizable, que la hemos intentado forzar a entrar a nuestras estructuras religiosas.
Y ese es un grave conflicto que tenemos hoy en día. Porque solo por poner algunos ejemplos, ¿no? Si pensamos en el matrimonio, hoy en día que la familia es atacada constantemente, que es atacada desde muchos frentes, desde todo el movimiento woke, ¿no? Lo podemos ver, redes sociales, medios de comunicación, la familia está bajo ataque. Y no es raro cuando lo pensamos en los términos que vengo estableciendo, porque hablar de familia es hablar de estructura. Hablar de familia es hablar de una manera en la cual las cosas se hacen, que tienen un orden, que tiene un propósito y que tiene un rol específico cada miembro de este gran equipo llamado familia. Pero si te pones a pensar por un segundo, la familia inicia por el matrimonio y no hay nada menos customizable que el matrimonio. ¿Cómo customizas el matrimonio? No se puede. Podrás elegir a la persona, podrás decidir que la persona sea de acuerdo a tus ideales, a tus realidades, a tus valores, pero al final de cuentas, en el diario vivir, no puedes customizar el pensamiento de alguien más. Tal vez si tienes un comportamiento narcisista, que espero que no, si no, ojalá que puedas ir a terapia y que levantes la mano en tu congregación y que tu pastor pueda atender esta situación, porque obviamente es un cáncer para una relación. Pero cuando tú lo ves así, al menos que mutiles la identidad de tu pareja, no hay manera de customizar algo que tiene una estructura. Hoy en día nos quieren vender que el amor es amor y que hay diferentes estructuras familiares. La realidad es que no es así. Hay una verdad, hay una estructura, hay un principio que no es fluido, que no tiene manera de variación, sino que simplemente es lo que es. Es lo que es, parece redundante, pero hoy en día es tan complejo entender algo tan básico, es lo que es. El matrimonio no es customizable, por consecuencia la familia no es customizable. Y ahí es donde entra el conflicto. En medio de un mundo donde nos venden que todo gira en base a nuestras ideas, en base a nuestros deseos, que nosotros podemos elegir absolutamente todo, de repente nos encontramos y nos topamos con el Evangelio, que te dice, no se trata de ti, se trata de Cristo. Y para que puedas entender y encontrar a Cristo, tienes que morir a ti mismo. ¿Qué? Es la verdad más contraria. Vean lo que digo, es la verdad contraria o más contraria a las realidades que hemos construido en los últimos años en nuestras generaciones. Hemos construido realidades basadas en que el hombre puede llegar a su felicidad solo mediante la obtención de sus deseos y de sus caprichos. Ojo, tú sabes que si has obtenido alguno de tus deseos y de tus caprichos, nunca es suficiente. Tú sabes dentro de ti que sigues estando insatisfecho, porque la realidad es que nuestros deseos son el anzuelo más engañoso de nuestra generación y nos hacen simplemente caminar como un perro que persigue su cola. Estamos dando vueltas en nuestros deseos, en nuestras ideas, en lo que queremos, pero nunca alcanzamos verdaderamente progresar. Porque recuerden lo que he dicho, movimiento no es progreso. Nos quieren vender esta idea, que el progreso es mover las estructuras. Movimiento no siempre es progreso. A veces firmeza, estructura y verdad son el verdadero progreso. La fidelidad a nuestras creencias aún en medio del Armagedón es la firmeza que necesitamos para verdaderamente progresar en un mundo líquido. Porque en medio del mar, la estructura rígida es lo que progresa, lo que tiene cimientos, lo que tiene profundidad, lo que no es fácilmente alterado. Ahora, creo que
Por eso amo el mensaje del Evangelio. Justo esta semana se ha hablado mucho con que tenemos un grave conflicto a veces en frases que usamos dentro de la iglesia como quiero que crezcas, ¿no? O vamos a hacer este taller para el crecimiento de los miembros, para el crecimiento de tu discipulado, para el crecimiento de tus habilidades. Y creo que es un error. Aún me sigue costando, aunque ya lo tengo en mi mente, me sigue costando y sigo diciendo, ojalá que crezcas. Y este año Dios quiere que crezcas. Y creo que es una mentira la frase. Dios no quiere que crezcas. Esto es todo lo contrario al Evangelio. Si vemos el Evangelio, Dios quiere que mueras para que Cristo crezca en ti. Y una vez que Cristo crezca en ti, entonces sí encuentres la plenitud del gozo, la paz y la felicidad que solo mediante Cristo podemos obtener en nuestras vidas. No sé si no te cansas de estar como este perro que da vueltas y solo persigue su cola. Eso es lo que hacen nuestros deseos humanos. Es como la utopía, solo sirve para que caminemos, pero nunca nos lleva a un lugar. Qué triste, deambular por la vida persiguiendo algo que solo es un espejismo, cuando la verdad es accesible para ti y para mí. Una verdad que te da propósito, que te da destino, que te da estructura, que te da un fundamento. Ahora, mientras pienso en esto, y con esto quiero prácticamente ir concluyendo, quiero leerles algo que está en Isaías 14, verso 13 y 14. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, contexto, obviamente aquí está hablando de Satanás, ¿no? Y el deseo que Satanás tenía, prácticamente en 5 ocasiones vemos sus deseos, cómo son guiados o enfocados a exaltar su ego en medio de las decisiones que está tomando. Me encanta cómo lo dice. Dice, aquí está, subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré sobre las alturas, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Lo puedes ver? Todo lo que él quería era la exaltación y la glorificación del yo. Que en otras palabras, cuando hablamos de posmodernismo, hablamos del evangelio del yo, donde el antropocentrismo es la idea única en la cual nos movemos. No hay algo más que el hombre dentro del centro, pero es la misma idea que Satanás tenía en el cielo. Él, yo subiré, yo haré, yo pondré mi trono, yo seré mejor, yo customizaré a Dios, customizaré el reino, customizaré el cielo, para que ahora yo no sea alguien que se dobla, se rinde y se humilla, sino que ahora todos se rendirán y se humillarán ante mí. Qué difícil y qué peligroso es tener el mismo pensamiento que Satanás. ¿Cuántas veces lo hemos tenido? ¿Cuántas veces hemos pensado igual que el diablo? Yo haré, yo subiré, yo seré. ¿No es acaso la misma mentira que le vendió a Adán y Eva? Serás igual a Dios. ¿No es la misma mentira acaso que piensas tú en tu oficina? Cuando viene ese pensamiento, si tengo ese puesto, seré. Si obtengo esto, seré. Si logro aquello, seré. Y se nos ha olvidado que el Evangelio no se trata de lo que nosotros somos, sino de lo que somos cuando Él es en nosotros. Dios es Dios, no nosotros. No podemos customizarlo. Nosotros no podemos modelar a Dios. Es Él quien nos moldea a nosotros.
termino con esta reflexión. Ojalá que nunca olvidemos que nosotros no somos el alfarero de nuestros destinos, ni de nuestra vida, ni de nuestra identidad. Él es el alfarero. Él es el que nos forma. Él es el que deja sus huellas de identidad marcadas en la arcilla de nuestros corazones. Él es el que decide cada aspecto de nuestra vida. Y lo más increíble de esto es que mientras el mundo te vende que tus deseos te darán identidad, Dios desea formar en ti la identidad de Cristo. Ya no es tu deseo el que da identidad, ahora es el deseo de Dios lo que forma en ti la plenitud de la identidad de Cristo. Aparentemente, luchar por nuestros sueños es la manera más fácil de obtener plenitud y felicidad. Pero nunca el camino fácil será el camino correcto. Cuando nosotros entendemos que solo somos arcilla en las manos de un Dios bueno y que cuando Él la moldea, sus huellas quedan impregnadas en nosotros y eso nos da identidad, entonces sí, obtendremos lo que el mundo nos quiere vender. Obtendremos lo que el mundo nos ha querido decir que podemos obtener. Pero solamente son promesas vacías. Acá son verdades. Porque cuando alguien entiende esto, que Dios es Dios, que hay una estructura, que Él es quien me forma, que mis sueños ya no son mis sueños, ahora son sus sueños, que ya no vivo por mí, que ahora vivo por Él, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que mi anhelo más profundo es Cristo. En ese momento, en ese instante, como un subproducto de nuestra identidad dada por Cristo, alcanzaremos la tierra prometida, la felicidad del hombre. Ya no es una felicidad que está basada en mis logros, es una felicidad que está basada en que la plenitud de Cristo se ha manifestado en tu vida. Así que la felicidad ya no será la meta, sino simplemente la gracia, una gracia que Dios nos da, porque ahora nuestra mente está clara en la meta, glorificar a Dios con todo lo que soy, lo que pienso y lo que anhelo. Amigos, pensemos en esto, reflexionemos. ¿Cuántas veces nuestra mente suena como la mente de Satanás? Una mente que nos dice, tú eres, tú has, tú serás. ¿Y cuántas veces nuestra mente suena como la mente de Cristo, que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya?